Muy buenas. En esta ocasión vamos a abrir la ventana de la historia para comprender, entender y por supuesto rememorar las distintas etapas de la historia de nuestro club. ¿Por qué el sentimiento verde y blanco sigue tan vigente después de tantos años? Los momentos álgidos, los momentos duros. Vamos a conocer el man que pierda, vamos a hablar de sentimiento, de familia y lo más interesante, vamos a entender el por qué nuestra exigencia constante por seguir haciendo historia está tan vigente. Hoy vamos a conocer en profundidad y a tener la suerte de poder conversar con el guardián de la historia en verde y blanco, Manolo Rodríguez. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, por estar en este pequeño homenaje. Gracias a vosotros por te queremos invitarme hacer. y yo encantado de compartir este ratito con vosotros. Perfecto, pues sobre todo, Manolo, la idea que teníamos en mente con este espacio, que al final es abrir a todos los béticos una ventana a la cultura, al fútbol, al deporte, a las distintas personalidades que confluyen en la, podemos decir, atmósfera bética, y tú eres elemento fundamental. Bueno, para mí es un honor tenerte aquí. Te lo agradezco mucho. Y lo que me gustaría, antes de que pasemos a hablar de todo lo que converge el ser del Betis y el por qué debemos ser del Betis, es tu figura, Manolo, porque la gente te conoce como el guardián de la memoria, el auténtico artífice de ese espacio maravilloso que es bético, periodista, escritor, pero esa labor tuya, tal vez desconocida, de periodista cercano al futbolista, ¿cómo eran esos años? Es natural que sea desconocida porque ya hace mucho tiempo de eso. Yo soy periodista, efectivamente. Periodista y siempre en mi vida profesional he estado vinculado al mundo de la comunicación. Ajá. Durante muchos años. Fui periodista deportivo, efectivamente. Y tuve vinculación con los jugadores, con los técnicos, con las aficiones, con los presidentes, con los dirigentes de los clubes de esta ciudad. Con el Betis, quizá de una manera más expresa, porque yo venía ya con un bagaje suficiente de conocimiento del Betis. En mi casa, el Betis era un miembro más de la familia. Mi abuelo socio, mi padre socio, toda la familia de mi padre vinculada al Betis, digo a nivel de aficionado desde siempre. Y por tanto yo tengo recuerdos del Betis desde muy tierna infancia. Yo, con 7 u 8 años ya tengo recuerdos de ir a Heliópolis, de vivir el Betis, en definitiva. Después yo tenía cierta relación con algunos jugadores antes incluso de que mi labor profesional empezara a desarrollarse. Yo tenía relación con Gordillo, con algunos de los futbolistas que habían estado en equipos de cantera. Ajá. Y bueno, aquello fue una época hermosísima, también marcada por el hecho de que era un momento en el que estábamos cambiando todos, estaba cambiando el país, estaba cambiando la profesión, estaba cambiando el fútbol. Y bueno, yo tengo unas vivencias extraordinarias de aquellos años, de jugadores que dejaron una huella muy profunda. De hecho, yo tengo a día de hoy una amistad muy entrañable con los campeones de Copa del 77. Con Rafael Gordillo tengo una relación que yo creo que excede la amistad, ¿verdad? Y vivimos ese tiempo en el que todo era de otra manera. Vale. De otra manera, nosotros cada día íbamos a los entrenamientos de un equipo o de otro, íbamos 3 o 4 periodistas y nos sentábamos allí con ellos. Y yo recuerdo entrenadores haber salido de la sesión de trabajo y
siendo un jueves o un viernes, decir, ¿ustedes a quién veis mejor para que juegue? ¿A fulano o a mengano? ¿De verdad? De verdad. Madre mía. A ese fulano, nivel. a fulano o a mengano. Viajar con los equipos no solo en el avión, que entonces eran vuelos regulares, no eran charter como ahora, sino terminar el partido y si había jugado en una ciudad que estaba a 100 kilómetros del aeropuerto donde ibas a embarcar, pues irte en el autobús del equipo, Vale. Ajá. irte en el autobús del equipo, sin mayor problema y sin mayor dificultad. Los jugadores tenían una vida muy cercana. Eran también, debe ser dicho, un momento en que lo que los medios de comunicación dijeran del futbolista tenía influencia Vale. en la carrera del futbolista. Hoy, Mucho ruido, ¿no? mucho ruido. Hoy el futbolista vive otra vida y yo, a veces cuando encuentras que todo está sometido a los dictados de los directores de comunicación, a las dificultades para acceder al jugador, a la necesidad de encargar entrevistas con mucha antelación. Yo comprendo que eso quizás hace que se pierda frescura y naturalidad, pero también entiendo que es lo natural. Es como hoy pasa algo que antes no ocurría. Los futbolistas antes vivían en zonas residenciales muy reconocibles. Hoy deben de vivir en lugares donde haya una cierta protección, donde no estén en contacto permanente con la gente, pues porque el fútbol hoy despierta unas atenciones y unos niveles de seguimiento, de expectación, que hacen que el futbolista tenga que protegerse. Yo lo comprendo. Pero bueno, yo de aquellos años no puedo tener más que recuerdos extraordinarios. ¿Alguna anécdota que tengas? Porque claro, habrás tenido mil, ¿alguna que se pueda contar? Hombre, anécdotas. Lo que pasa es que para contar una anécdota habría que meter a un futbolista por medio, ¿verdad? Y claro. Y Alguna eso, situación simpática, porque alguna- tenía que ser una aquello era una auténtica cosa maravilla. extraordinaria. Además, los futbolistas se manifestaban con una naturalidad y con una sencillez extraordinaria, sobre todo los que eran muy graciosos y muy divertidos, ¿no? Rafael del Pozo, Antonio Benítez, que en paz descanse, Rogelio Sosa, por hablar de los del Betis, ¿no? Yo me acuerdo una charla táctica en un partido de cierta importancia, el periodismo rampante en la puerta esperando que los futbolistas salieran, porque ya de ahí se iban directamente para el estadio, abrirse la puerta y un futbolista con mucha gracia quedarse mirándonos, quedarse mirando a los periodistas y decir, nos ha costado un trabajo horrible, pero hemos ganado 2-1. Entonces, quiero decir, Desde la charla táctica, de ¿verdad? la charla táctica, es decir, era una relación mucho más cordial, mucho más cercana que la que hay hoy, ¿no? Pero ya te digo, yo entiendo que en cierto modo haya de ser así, porque el futbolista hoy no puede estar por la calle Claro. como se estaba No puede, antes, ¿no? Muy difícil, muy Como difícil. estaba antes. Y ya te digo, yo estuve durante mucho tiempo ejerciendo como periodista deportivo. Eso me permitió viajar, conocer, estar en sitios que ni a soñar. Claro. Y después, en los últimos años, ya no he estado tan vinculado al periodismo deportivo, pero sí he estado siempre vinculado al mundo de la comunicación. Y en un cierto momento, también con el punto de inflexión que supuso para el club 2014, con todo lo que eso trajo, pues ya empezamos a desarrollar nuestra labor en el Betis en el año 2014 hasta el año 2024, en que me jubilé. Claro. Y Pero sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente sigo- al máximo, yo- con patrono de la fundación. patrono de la Y fundación. hablando de la comunicación, Manolo, porque es una de las pasiones que creo que se debe controlar, porque al final estamos en un mundo tan mediático, ¿cómo se puede encajar en tu vida esa divulgación hacia el gran público, hacia el bético de a pie, esa bética que está en su casa, esa abuelita o ese niño que está al otro lado de esa tele, que al final tú eres un animal televisivo y también un animal radiofónico por la manera en la que transmites? Nosotros desde el Día del Betis, por ejemplo, con el tema del análisis, de manera muy sencilla, también intentamos transmitir, pero
esa suerte de hoy en día de poder llegar a cada rinconcito, para ti, ¿qué representa, dada tu trayectoria? Una satisfacción enorme. Mira, cuando en el año 2015 por primera vez se empezó a confeccionar un programa tipo para Ujú. Ahora Betis Ahora, bueno, dijo José Miguel López Catalán, y vamos a hacer una televisión y una radio. Bueno, eso era el sumum para mucha gente que veníamos de la comunicación, pensar que el Betis pudiera tener sus canales de comunicación propios. Y en ese marco de los canales de comunicación propios habría habido dos maneras de manejarse. Una, con unos medios absolutamente, ¿cómo te diría?, marcados por la propaganda, Sí. como hacen otros, o unos medios que intentaran hacer razonar al Claro. aficionado, explicar las cosas como las explicáis vosotros en los programas que tienen que ver con el juego, o, en mi modestia, en Bético, de intentar llevarle al público el relato de jugadores, directivos, entrenadores, aficionados, que han ido marcando la historia del club a lo largo del tiempo, con la pretensión de que de todas esas voces se pueda construir un universo común, Ajá. que es el universo de los béticos. Y además hoy, felizmente ya también con las posibilidades técnicas que ofrecen los medios de comunicación, que eso está ahí para siempre, Jesús, Claro, claro. está ahí para siempre. Es decir, ya me hubiera a mí gustado haber podido hablar con algunos jugadores de los años 40 o 50, pero nosotros lo que sí hemos conseguido es darle a los béticos del futuro la posibilidad de que escuchen a Del Sol, o de que escuchen a Cardeñosa o a Rogelio, Fíjate. Sí, sí. ¿verdad? Por tanto, yo creo que también en esto el club eligió el mejor camino. Primero, unos profesionales extraordinarios, extraordinarios, y yo sé de lo que hablo. Gente que hacen su tarea exactamente igual que podían hacerlo, estar haciéndola en cualquier otro medio de comunicación, sea el que fuere, con unos profesionales como todo esto que tenemos aquí detrás, que son excepcionales. Y en cuanto a los contenidos, ya digo, tú podías haber apostado por una televisión, por una radio insultona, propagandística, que se pusiera a llorar todos los días, a faltarle todos los días, o una radio y una televisión que lo que pretenda sea instruir, informar de verdad, instruir y darle al espectador o al oyente herramientas para que conozca mejor la historia de su club y se sienta más orgulloso de ella. Ujú. Perfecto. ¿Eh? Por eso el cariño que se te tiene, por eso el legado que sigues construyendo y que nos sigues dejando. Y qué mejor lugar se nos ocurrió a los compañeros y a toda la familia de RTV Betis que venir a este parque precioso, aquí cerca de Viapol, con uno de esos monumentos que todo bético debería conocer, Manolo. Bienvenido a este espacio, bienvenida a tu casa y espero que nos lo vamos a pasar muy bien, seguro que sí, Manolo. Nos lo vamos a pasar muy bien y máxime en el monumento a los campeones de 1935, gloria eterna a quienes hicieron al Betis campeón de liga, empezando por Mr. Patricio O'Connell, el entrenador que los llevó al triunfo, un personaje excepcional, quien un día contó su hijo que le había dicho que en Sevilla, en la Sevilla de la época, se vivía como si no hubiera haber mañana. Y se vivía con una pasión tremenda. Y después los campeones del 35, en fin, jugadores emblemáticos, excepcionales, Areso, Aedo, Timimi, Saro, Adolfo, Leque, en fin, el equipo, Unamuno, que era el goleador, el equipo que ganó en Santander 05 y que se proclamó campeón de liga en la mayor epopeya del fútbol español y la mayor gesta del Real Betis Balompié. Que vamos a pasar a conocer. Pues cuando tú digas.
Bien, Manolo, pues aquí estamos, delante de este monumento, que luego, si te parece, entramos en profundidad, porque en lo que es la línea temporal del club tiene obviamente su sitio especial, pero quiero aprovechar este momento contigo para que de primera mano nos expliques a todos los aficionados cómo se funda el Betis, qué origen, qué semilla hay ahí que todavía trasciende hasta el día de hoy. Bueno, trasciende hasta el día de hoy y trascenderá por siempre, Jesús. El Betis es una de esas creaciones eternas que permanecerá a lo largo de los tiempos. Bueno, formal y oficialmente se le atribuye al año 1907 la fecha de la fundación del club. Bueno, hay, como en todas estas situaciones que tienen poco que ver con la documentación de la época, controversias al respecto. Pero es cierto ya que en el 7, en el 8, se jugaba al fútbol y que en esa época nace el España Balompié, que lo fundan un grupo de oficiales en la academia, en la Plaza de Santa Marta, y nace al calor de eso que en aquel momento estaba empezando a brotar, que era la semilla de un deporte que habían traído los ingleses, que era un deporte burgués, que era un deporte para clases que tenían posibilidades de buscar ese entretenimiento. Y desde el principio, después va a ser el Sevilla Balompié, después va a ser el Real Betis Balompié, pero siempre en una línea de continuidad. Nunca hay, por así decirlo, una fusión, sino que veremos cómo en 1914 el Real Betis Balompié va a surgir de la absorción del Sevilla Balompié, del Betis Fútbol Club, pero en fin, estas son historias que quizás pudiéramos empantanarnos hablando de ellas. Bien, el Betis, como digo, nace formalmente en 1907 con una serie de valores que yo creo que le son propios hasta el día de hoy. Pues la humildad, la laboriosidad, el trabajo, la capacidad para ir nucleando en torno a sí mismo, en torno a la entidad, a los deseos, los ánimos, los sueños de tanta gente. Y claro, eso se ha ido construyendo en base a las distintas etapas históricas que ha ido viviendo el club. Algunas muy exitosas en lo deportivo, otras menos exitosas en lo deportivo, pero de una importancia creciente en el aspecto social. Sí, lo decías, ¿no? En ese, podemos decir, germen está la humildad, está ese aspecto social, ¿no? El abrir el Betis para todos. Y eso hace que esa esencia se mantenga muchísimos años, que tú bien has documentado a lo largo de tantas obras. Y me gustaría en este ítem temporal, el Betis y la cultura, que a veces piensan muchos de los actuales, podemos decir, influencers o gente que hoy en día tiene un gran altavoz, como que el fútbol y la cultura pues no tienen el mismo camino. El Betis es tal vez uno de esos ejemplos en los que se demuestra cultura, literatura, esa generación del 27, sí. Ignacio Sánchez Mejía, ¿qué nos puedes contar? Ignacio Sánchez Mejía es un nombre capital en la historia del Betis y un nombre capital en la historia de la cultura y de la sociedad española de la época. Ahora estamos muy cerca de conmemorar el centenario, la aparición en Sevilla de la generación del 27 y en aquel momento histórico tuvo una determinante influencia Ignacio Sánchez Mejía, a la sazón más tarde presidente del Real Betis Balompié a partir de 1928. Sánchez Mejía es una figura espectacular, impresionante, una figura que cubrió no solo el mundo de la tauromaquia, sino fue autor teatral, fue piloto de automóviles, fue de los primeros que pilotó aviones, tuvo cargos altruistas como presidente de la Cruz Roja, tuvo amores excepcionales que hoy hubieran vendido todas las revistas del papel cuché que se hubieran puesto por delante. En fin, una figura abrasadora, extraordinaria, que en 1928 llega a la presidencia del Betis impulsado por unos béticos muy caracterizados por Juan Alfonseca y por Adolfo Cuéllar, que le ofrecen la posibilidad de ser presidente de la entidad, e Ignacio Sánchez Mejía acepta y entra
con unas pretensiones de hacer cosas muy importantes. De hecho, hay un mejoramiento del campo del Patronato muy significativo bajo su presidencia. Hay una permanente, un permanente deseo de poner al Betis en su sitio ante las dificultades que le están planteando instituciones federativas Vaya. que están apoyando, como ocurrió siempre durante aquel tiempo, a otro equipo de la ciudad. Y toda esa batalla que libra Sánchez Mejía, que intenta traer al Betis a futbolistas de primer nivel para que el crecimiento deportivo del Betis sea cada vez mayor, todo eso va a dejarle una impronta muy significativa. También de esa generación es Joaquín Romero Murube, conservador del Alcázar, el gran poeta de Sevilla, la voz crítica contra todos los desmanes que se produjeron en la Sevilla urbanística de la época, que también, para satisfacción de los béticos, se definió como bético en muchas ocasiones y que además, y solamente directo, dejó en 1958 un artículo memorable que es un texto de culto de por qué soy bético. Por tesón, romanticismo y sevillanía. Lo cual también pone de manifiesto aquello que dijo un periodista de Madrid en 1935, de que el Betis es lo más sevillano que hay en Sevilla. Y yo creo que después, con el paso del tiempo y por terminar de responder a lo que me planteaba, el Betis ha estado muy presente en el pensamiento de muchas ilustres figuras de la literatura en la ciudad. Recientemente, en los últimos años han fallecido Antonio Bustos, Antonio Hernández, figuras principalísimas del mundo de la literatura y de la poesía que se reconocieron béticos con gran sentimiento. Y el Betis en el mundo de la tauromaquia, en el mundo de las artes, siempre ha tenido una presencia. Es decir, el Betis, por resumirlo de una manera muy breve, ha tenido mucha literatura. Mucha literatura. Lo cual no pueden decir otros, claro. Claro. Y es fascinante esa etapa, que ya en el centenario se entrará más, pero para el pequeño bético que ahora empieza su caminata con su familia, con este sentimiento, saber que ya en esos años literatura, cultura de la mano del Real Betis Balompié fueron, seguro que le inspira a buscar y a leer. Y seguimos en este ítem temporal para ir al año 35, el año de la Liga. Se toca el cielo, se toca la gloria, y aquí estamos en este parque Rosario Valpuesta, con este monumento tan bonito, muy desconocido tal vez para gran parte de la Sí, este monumento se inauguró precisamente el 28 de abril de 2007, con ocasión del centenario. Es obra de Navarro Arteaga y viene a simbolizar el mayor éxito deportivo en la historia del Real Betis Balompié. Previamente, yo querría significar que ya en 1931 el Betis fue finalista de la Copa de España. El primer equipo que jugaba una final de la Copa de España estando en segunda división. De verdad. Por tanto, todas las grandes historias del fútbol de Sevilla siempre han tenido como faro inicial al Betis. El Betis juega la primera final de la Copa de España. Es el primer equipo que asciende a primera división y es el primer equipo que gana un título nacional, el Campeonato Nacional de Liga, en 1935. No conviene olvidar tampoco que hasta ese momento la Liga era algo muy joven aún, ¿verdad? Pero solamente la habían ganado el Fútbol Club Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid. Tres epígonos que hoy siguen siéndolo. Son los tres únicos equipos que nunca jamás han jugado en segunda división. Cierto. Esos tres equipos eran los únicos que habían ganado el Campeonato Nacional de Liga. Y el cuarto es el Betis. El Betis. El Betis, que se proclama campeón de Liga un 28 de abril de 1935, domingo de feria, en Santander, al ganar 0-5 y llenar de felicidad a la ciudad toda y convertir
la ciudad y el territorio en un elemento o en un símbolo que nunca jamás se podía haber pensado que podía llegar tan alto. Claro. Estos campeones del 35, desgraciadamente, enseguida los atropelló la guerra. Al año siguiente, todo fue a partir de ese momento distinto. Incluso ya en la 35-36, el Betis tuvo algunos problemas porque sostener al equipo campeón de liga exigía un esfuerzo muy extraordinario. Y después llegó la guerra. Después llegó la guerra. Y con la guerra todo empezó a ser de otra manera y para el Betis empezaron a caer esos años de plomo, sí, que yo creo, y me anticipo a una posible pregunta de tu parte, yo creo que son los años que permiten entender con mayor justeza lo que es el Betis y lo que ha sido hasta hoy. El Betis sobrevivió a la tercera división, sobrevivió a la segunda división. Esos años, como decía algún dirigente de la entidad, en que éramos menos que nada referido siempre a los apoyos institucionales, porque a Heliópolis seguían yendo los béticos cada domingo, seguramente sin esperar nada, solamente porque había que estar allí en ese ritual, en esa liturgia de seguir andando con el Betis. Si los béticos de entonces, los béticos de la tercera división, se hubieran rendido, que hubiera sido una tentación natural, una tentación natural. A nadie le gusta ser un perdedor, teniendo en cuenta que además en el juego de las compensaciones en la ciudad, el otro equipo vivía una situación rigurosamente distinta. No es la primera vez que el otro equipo ha vivido una situación rigurosamente distinta con el Betis semipostrado, pero el Betis siempre resucita de todas sus muertes. Siempre resucita de todas sus muertes. Y lo hace gracias a los béticos. Esos años de la tercera división, esos años de la travesía del desierto, yo creo que son los que le dan al club, a la afición, al espíritu de la entidad, esto que responde a lo del día de hoy, ese sentido de pertenencia. Total, es que se pasa de la gloria del cielo, de ser campeón, a esa travesía que tantas veces has descrito tú a la perfección por el desierto, años en tercera, en segunda, años del man que pierda, ¿no? Sí, que ahí surge... el man que pierda, en contra de lo que pueda pensarse, no es un grito conformista, es el grito del orgullo, el grito del orgullo, el de estamos aquí, te queremos aunque pierdas y seguiremos aquí hasta que entre todos consigamos ganar, cosa que ocurrió. Yo el otro día le decía a alguien que el ascenso del 54 a segunda división fue un hito, un hito, un hito porque permitió que se les retirara la respiración asistida al club y otra vez pudo vivir. Y ya después llega Villamarín y ya después el club entra en otra dimensión. Y después ha habido luces y sombras, momentos brillantes y momentos menos brillantes, pero el espíritu del Betis quedó escrito a partir de esos años dramáticos y para siempre. Ese orgullo de ser del Betis, pase lo que pase, gane más, gane menos. Si gana mucho mejor, porque a todos nos gusta ganar. Y el que diga que no le gusta ganar, miente. Y el que diga que no se enfada cuando pierde, miente. Pero, ese sentido de pertenencia yo creo que está muy por encima en fin, de los rankings de triunfos, ¿no? Y además leyendo sobre todo artículos tuyos de la época, escuchando también a los abuelos, descubres que fue una época durísima, la carestía propia de la posguerra, entre otras cosas, y después que eran campos de barro, ¿no? de fútbol, que la gente iba andando prácticamente, y la afición incluso más férrea, más sólida y más identificada con el Betis que en la época de gloria. La carestía y los obstáculos institucionales. No había tranvía en Heliópolis.
no había tranvía en Heliópolis. Hubo equipos, diré así genéricamente equipos, que cedieron futbolistas hasta 3 equipos de segunda división o de tercera para que se enfrentaran contra el Betis. Todo eran trabas a todos los niveles, todo eran dificultades a todos los niveles, porque se trataba de hacer aún más dificultosa esa singladura tan dramática que estaba viviendo el club. Y porque además, esto sí que es muy importante, quienes han intentado torpedear al Betis desde el principio de los tiempos eran muy conscientes de que al Betis había que procurar no dejar que se levantara, porque cuando se levantaba era lo que soy. Claro. Lo que soy. Fíjate que estamos en una ciudad donde el equipo con mayor peso social, con mayor número de afiliados, llamémosle de esta manera, mayor número de seguidores, es justo el club que menos títulos tiene. Cosa que no es común en ningún sitio del mundo. Ni en ningún deporte, me atrevería a decir. Aquí la gente es del Betis. ¿Por qué es del Betis? Porque naturalmente le sale del corazón ser del Betis. Y porque esto que te decía antes, el sentido de pertenencia es muy fuerte. Yo creo que apenas habría 2 o 3 equipos en España que tendrían este vínculo, Pero, ya digo, el Betis se enfrentó en aquella época a todo. Y contra todo pudo. Contra todo pudo. A mí me encanta porque en formación, al final, tanto en la federación o con cualquier entrenador que tenga pequeños a su cargo, el saber comportarse en la victoria y en la derrota tal vez sea lo más complicado de hacer entender. El Betis puede ser un reflejo de que el sentimiento está muy por encima de ganar o perder. Por supuesto, para poder competir tienes que saber quién eres, de dónde vienes, y eso personas como tú, con tu historia, con tu legado, pues ayudan a entenderlo. Después el Betis, hemos hablado de Sánchez Mejía, Villamarín puede ser tal vez otro de esos presidentes que marquen, ¿no?, en la historia del club, y ahí el Betis entra en otra etapa, ¿no? Claro, el Betis entra en otra etapa. El Betis, después de esas penalidades vividas en la tercera y la segunda división, después de las turbulencias que provocaban gobiernos muy voluntaristas, Hubo gente que se arruinó por defender los intereses del Betis, pero el club carecía de una organización estructural, empresarial, que le permitiera compadecerse con los tiempos modernos que ya empezaban a vivirse. Es en esa época, mediados de los 50, cuando aparece Villamarín y cuando se ponen las bases de un reparto de tareas suficientemente apropiado. Se profesionaliza, ¿no? Claro, para que el club vaya creciendo. Y esto viene a coincidir en el año 57-58 con la aparición de un futbolista deslumbrante que es Luis del Sol. Y ese binomio, Benito Villamarín al frente de la entidad y Luis del Sol como orgullo de la afición en el campo, van a propiciar el ascenso del Betis a Primera División. Un acontecimiento que a nosotros seguramente, visto desde la perspectiva de no, resultaría muy difícil poder objetivar el ascenso a Primera División después de 15 años. 15 años. Hacía 15 años que faltaba de la Primera División. Y bueno, si además a eso le une que el segundo partido de Liga es en el campo del eterno rival, por el que hace 15 años que no se enfrenta y gana 2-4 en un campo que está estrenando el eterno rival. Y todo eso convirtió esos años y tal. Y el Betis, a partir de ahí, sí que se estabiliza de la mano de Villamarín, bien entendido que el gobierno de Villamarín es muy personalista, muy cercano a su grupo natural de confianza, pero el Betis avanza, se quedan peñas, la afición se vuelca con el equipo y se viven años de una profunda satisfacción por parte de la afición. Y eso va a durar hasta mitad de los 60, justo coincidiendo con el fallecimiento de Villamarín, que también abre de nuevo
una situación turbulenta en el club hasta que en el 69 llega Pepe Núñez, que es otro gran presidente. Yo creo que el primer presidente del pueblo, para el pueblo y al servicio del pueblo. Vaya. Un presidente que procura rodearse de las familias béticas, que sobre todas las cosas apela a la unidad. Se introducen mejoras evidentes. Bueno, ya Villamarín había introducido algunas mejoras evidentes. Bueno, Villamarín, perdón, lo había omitido. La mejora evidente es la compra del estadio en el 61. El Villamarín pasa a ser propiedad del Betis. Después se van introduciendo mejoras en las distintas tribunas del estadio hasta que el club, ya en la década de los 80, tiene ese mismo trazo moderno de todos los clubes, más allá de las coyunturas deportivas que a veces van y que a veces vienen, ¿no? Bien, Manolo, estamos en este sitio específico, retomando la conversación, porque a mí me parece fascinante descubrir por muchas generaciones de dónde venimos. Es básico, la historia tal vez sea esa piedra angular sobre la que se debe cimentar cualquier crecimiento. Y dentro de lo que es el Betis, ese sentimiento que has mencionado anteriormente, lo que has descrito en tus crónicas, hay una parte que yo creo que sigue vigente y que está dentro de lo que es el ADN bético, es el curro Betis. Ese curro Betis, que esa manera de vivir Sevilla, lo que es la sevillanía, esa chispa, ese pellizco, esa actuación que al final te hace sentirte orgulloso, aunque dure muy breve en el tiempo, pero que es magia, que es arte. Ese curro Betis, desde tu perspectiva histórica, ¿cómo lo refleja en ese ADN bético? Mira, el curro Betis o las cosas del Betis. Vale, también. Esto, bueno, esto hunde sus raíces en la historia. Mira, este año 35, el Betis gana la Liga y empieza a jugar la Copa. Va. La primera eliminatoria es contra el Athletic de Bilbao. Equipazo. Y el Betis va y le ganan los dos campos al Athletic de Bilbao. Y dice toda la crítica nacional, ya está, el Betis va a ser también campeón de Copa. Y entonces se enfrenta con el Sabadell, que es un equipo de segunda división. Y el Sabadell elimina al Betis. Fíjate. Y titula el ABC, Las cosas del Betis. Las cosas del Betis. Vale. Como si esta secuencia de lo excepcional y lo más mundano, como si el llegar al cielo y descender al infierno fuera común en la historia del Betis. Es verdad también, Jesús, que en la época moderna esa irregularidad se ha tapado. Se ha minorado. También es cierto, y no me duelen prendas en reconocerlo, que durante mucho tiempo la falta de logros deportivos de mayor enjundia quizá llevaran a muchos sectores de la afición a entender que un valor extraordinario del Betis era ser capaz de lo mejor y de lo peor. Ajá. Es cierto que ha habido futbolistas que han representado excelentemente este estilo, ¿verdad? Sí. Rogelio Sosa. Rogelio Sosa, un artista del balón, un genio del balón, que a veces como si no estuviera. Vale. Como si no estuviera. De ahí viene esa relación con Curro Romero, ¿no? Claro. Capaz de lo mejor y de lo peor. Esta frase del Curro Betis nace en el 80, después de una clamorosa victoria del Betis por 4-0 frente al Sevilla, 24 horas después de que Curro Romero haya abierto la Puerta del Príncipe. Ah, vaya. Y Manolo Ramírez Fernández de Córdoba, Luis Carlos Pérez, empiezan a poner en circulación el Curro Betis. Y el Curro Betis hizo fortuna porque revelaba esto, ser capaz de lo mejor y de lo peor. Claro. Ya digo,
Una vez que hemos entrado en una época de mayor Estabilidad, ¿no? exactamente, estabilidad deportiva, quizá ya estos momentos cumbres de ganarle al Madrid y perder con el Toledo, pues son más ajenos a la vida del Betis. Pero sí, durante mucho tiempo ese fue, ya te digo, desde el 35. Conocernos al final, ¿no? Sí. Mi ilusión con esta tertulia contigo era poder conocernos mejor como béticos, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, los por qué. Hemos hablado de literatura, de arte, hemos hablado de equipos campeones, hemos hablado de la travesía del desierto, del arte. ¿Por qué al aficionado del Real Betis Balompié le gusta tanto el futbolista artista, el Sí. que en el terreno de juego es capaz de hacer cosas impensables y cómo se para el tiempo a veces con algunos elementos? Yo considero que tú a lo largo de tu vida habrás visto nombres increíbles. No te voy a obligar ni te voy a pedir que me digas alguno, pero sí el nexo común de ese arte sobre el verde está en nuestro ADN, ¿no? Es cierto, es cierto. Ha habido algunos futbolistas en la historia del Betis que hoy son motivo de culto por su firmeza y su dureza, pero son los menos, Ajá. son los menos. Yo citaría, por ejemplo, en la época moderna a Antonio Biosca o a Antonín Ortega, o a Juan Merino o a Juan Cañas. Pero, efectivamente, el favor de la afición ha estado principalmente con los artistas, con los jugadores capaces de poner al público de pie en sus asientos, por la brillantez de sus regates, por su calidad técnica, por su talento en el terreno de juego. Y sin irnos a los tiempos pretéritos, que obviamente yo no puedo contar de primera mano, sino por lo que me refirieron, pero desde la aparición del Sol, que era una mezcla entre ese carácter ganador, implacable, con una brillantez extraordinaria, sí que ha habido futbolistas que al público, el público ha llegado a adorarlos. El caso de Quino, el caso de Rogelio, el caso de Cardeñosa, el caso de Gabriel Calderón. Artistas. ¿Ven? Jugadores, por no situarnos ya en los más presentes, que sí que podría ser más, en fin, más engorroso hablar de los que ahora juegan y tal. Pero el público, la afición del Betis, es verdad, y además esta es una marca reconocida de que, primero, la escuela sevillana desde los inicios del fútbol se destacaba, se significaba por una calidad técnica que no tenían los equipos del norte, de juego más directo, de mayor capacidad de pelea. La escuela sevillana era la que echaba el balón al suelo, la que los raseaba, la que hacía filigranas con la pelota. Y en el Betis, claro, también en función de los futbolistas que hayas tenido en cada momento. Pero es cierto que la afición del Betis siempre le ha entregado su favor de manera generosa a los futbolistas que han tenido mucha calidad. Sí, y no solo, del Betis, también alguno que ha jugado en el estadio con otro escudo en el pecho y ha demostrado ese talento, la afición lo ha reconocido y eso al final lo que te dice también es esa sensibilidad del público bético, de esa afición que sabe lo que es sufrir, sabe también lo que es rozar el cielo y tocarlo, como este monumento que estamos viendo, pero que disfruta de los detalles. A mí me gustaría ya, para ir terminando esta progresión, sobre el tiempo, sobre por qué somos del Betis, por qué es tan importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, la labor, más allá del fútbol, del club, lo que es la fundación de la cual tú eres vigencia absoluta y que tanto bien hace a lo que es el Betis. Yo es que creo cada vez más que el Betis no solo es de los béticos, el Betis es universal y cosas Sí. como la fundación. Yo en eso estoy muy de acuerdo, Jesús. El Betis es universal. El Betis es algo que además debemos de procurar darle a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a tener junto a él al Betis, la cercanía del Betis. El Betis es consuelo. El Betis es la posibilidad de relacionarte y de estrechar vínculos con algo muy querido, porque al Betis no solo se le sigue, se le quiere. Yo te contaré una anécdota con brevedad, antes de seguir hablando de la fundación. El primer administrador judicial que tuvo el club el primer administrador, si bien digo judicial, fue Juan Manuel Gómez Porrúa.
Juan Manuel Gómez Porrúa falleció desgraciadamente cuando iba a ser presidente del club, que esa es la razón por la que Rafael Gordillo se hace cargo de la presidencia del club. No era un hombre de fútbol, no era bético, pero empezó a tratar a los béticos. Y un día alguien le preguntó, bueno, ¿y qué es lo que más te sorprende de esta etapa que llevas como administrador del club? Dice, lo que más me sorprende es que cuando la gente viene a hablar conmigo del Betis, yo siempre pienso que me están hablando de una persona. ¿Un familiar? Sí, sí, es como si vinieran a hablarme de su padre o de su Claro. madre. Dice, yo jamás puedo pensar que me están hablando no ya de un club de fútbol y mucho menos de una sociedad mercantil. O sea, vienen a hablarme y dicen, cuando me hablan, yo creo que me están hablando de su padre o de su madre. Eso es. Entonces, ahora que felizmente el club está en unos niveles no solo de crecimiento, sino de voluntad de compartir ese crecimiento, la fundación es definitiva, definitiva. Esto que se empezó a decir cuando surgieron los primeros apuntes sobre la responsabilidad social corporativa, de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da. Bien, eso, pero multiplicado por 10. Pero multiplicado por 10, porque no se trata de hacerle ninguna cesión a la sociedad, sino de que la sociedad comparta con el Betis eso que es el Betis. Eso que es el Betis. Que además ahora, en los tiempos que vivimos, se concreta en algunas realidades muy específicas, como el medio ambiente, como el cuidado del paisaje, como la lucha por hacer que los mares se hallen cada vez en mejor situación, el club de lectura, el apoyo a las enfermedades, a las criaturas que están en situaciones de riesgo por enfermedades, la decidida apuesta por la igualdad de la mujer, que se estableció desde el principio en el club. Y yo creo que en eso, no sé si somos un referente, no sé si somos un ejemplo, pero sí es verdad que somos el Betis y que estamos haciendo lo que se exige del Betis. Yo hay dos cosas que también me gustaría decir. Una, que es muy acertado el diagnóstico que desde hace algún tiempo viene haciendo el presidente respecto a que la labor última del Consejo de Administración es hacer felices a los béticos. Para eso estamos todos. Tú y yo y los compañeros que están aquí, todos estamos en esa obligación. Y en segundo lugar, a los futbolistas hay que decirles que juegan para la gente. Sí, juegan para los títulos, para los puntos, para ganar dinero, pero juegan para la gente. Y esa gente es la que le da sentido al Betis. Y esa es, como dije al principio en mi primera respuesta, la que no va a faltar nunca. Claro. Esa no va a faltar nunca. Claro. Llueva, ventee, gane o pierda. Que sí, que cuando gane será muy feliz y cuando pierda se enfadará, naturalmente, como pasa en todas partes. Pero al siguiente partido más. Y aquí estamos, contigo, Betis, ¿verdad? Y eso es así. La fundación al final también es una manera de cuidar a la gente, ¿no? Claro. El bético sabe que con la fundación se tocan muchas ramas sociales, se llegan muchas personas desfavorecidas y también se es pionero en campañas que nos da a entender que este planeta hay que cuidarlo. Exacto, exacto, que este planeta hay que cuidarlo y que precisamente por ser una entidad tan potente, tan poderosa, cuyo altavoz es tan grandilocuente, pues estamos en la obligación de ponernos al servicio de todas las causas justas, como es natural. Para ir terminando, este viaje que hemos hecho sobre por qué somos del Betis, por qué es tan importante conocer la historia, los momentos buenos, los momentos más duros, eso al final te genera esa sensación, ese sentimiento de pertenencia. Pero hoy en día, Manolo, tú lo sabes mejor que nadie, se vive una tecnología que va tan rápido, los jóvenes tienen 500 estímulos, las familias al final no tienen tiempo para conversar como antiguamente y se cambia de canal tan rápido. Para ese pequeño que ahora el fútbol lo tiene en una pantalla de móvil, ¿qué le podrías contar, qué le podrías decir sobre por qué es tan importante ser del Betis? Bueno, yo creo que esa tarea pedagógica, felizmente, en el Betis tenemos que la haga, que son los padres y los abuelos.
fíjate que desde el planteamiento de tu cuestión, quizá lo que cabría desprender de ella es que cada vez va menos gente al fútbol, ¿no? El Betis está registrando unos niveles de asistencia al estadio absolutamente desmedidos, que a mí, que soy un viejo navegante, no dejan de sorprenderme. De hecho, a mí me emociona mucho más ya ver el estadio antes de empezar el partido que durante el partido, porque claro, a mí que me dijeran que iban ahí 60.000 personas, 60 y tantas mil a ver al Betis, me parece extraordinario. Bien, digo que eso en el Betis no está teniendo una repercusión negativa. Sí que a todos esos jóvenes que se acercan al fútbol, que desde luego se ha convertido en el gran espectáculo del siglo XXI. El fútbol no tiene parangón con nada. Digo, a todos estos lo que habría que reiterarles es que el Betis es una manera de vivir la vida. Y que el Betis ahora, sin tanto lamento de hay que ver cómo nos trata el destino, sino al contrario, siendo muy felices de cómo estamos las cosas, hay que seguir cuidando y queriéndolo cada día. Y no hay mayor orgullo que ver a esos niños, a esas niñas vestidos con sus camisetas del Betis, porque se las ponían en los peores días, ¿eh? Se las ponían en los peores días. Por tanto, ahora es natural que así ocurra. Es verdad que el mundo está cambiando y es verdad que está cambiando sobre todo para gente como yo, porque vosotros estáis montados en el caballo. Hay veces que el caballo ya me cuesta trabajo gobernarlo, ¿verdad? Pero yo creo que felizmente ese riesgo de atonía respecto al fútbol y respecto al Betis no lo estamos viviendo, porque ya te digo, cada vez son más las gentes que se incorporan al club. Claro, ahí man que pierda, que no deja de ser una manera de sentir la vida, de estar siempre en este caso con un familiar como es el Betis, según tus palabras, que me ha encantado eso. Es exigencia constante, es exigencia continua, y el crecimiento del club en lo deportivo, en lo social. Yo creo que sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos es espectacular, espectacular. Y ahí ya para terminar, sí me gustaría, porque después de tener la suerte de poder pasar este tiempo contigo, por tus conocimientos, tus estudios, tu vigencia y tu vivencia, ¿de quién se acuerda Manolo Rodríguez cuando el Betis mete un gol? Pues no te quepa duda, de mi padre. Mi padre, yo todas las tardes de mi vida, que llego iba a decir a Heliópolis, ya no, Heliópolis y a la Cartuja, del primero que me acuerdo de mi padre. Sí, yo soy de esos que creo que solo sabemos de verdad lo que aprendemos de niños, y que al fútbol y a otras cosas como la Semana Santa se aprenden de la mano. Y yo fui al Betis de la mano. Y bueno, sí, yo de eso de mi padre. Y otra cosa que me emociona mucho son los béticos. A veces esa ingenuidad del bético, nacida esa ingenuidad de lo que hemos hablado hace un momento, de que quien está allí no es un equipo de fútbol, es su casa, Sí. es su familia. Su familia, sí, sí. Su familia. Y eso, repito, igual que decía Gómez Porrúa, tú no tienes más que oír hablar de la gente. Es como otra cosa, y si me das 10 segundos. Béticos no hay. Nadie es bético. Todo el mundo es muy bético. Me encanta, me encanta. Viene alguien y te dice, fulano es muy bético. Muy bético. O sea, como si a todo el mundo calificar de bético, el bético es poca cosa, se queda poco, es muy bético. Y yo creo que eso es otra demostración evidente de la fuerza que ha tenido esto desde el principio y de la fuerza que sigue teniendo. Perfecto, Manolo, pues por mi parte, muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti. Gracias de corazón, desde el cariño más profundo, desde la admiración más verdadera, el que compartas con nosotros unos minutitos es una auténtica gloria. Si te parece, nos citamos, ojalá muy pronto, ante otra gran hazaña de nuestro Real Betis Balompié.
Maravillosa la jornada de hoy. Yo creo sinceramente que aprender de las vivencias de Manolo Rodríguez, de su trayectoria, de su entusiasmo y de su tenacidad por hacernos a todos partícipes de la historia del club es algo imborrable. Para mí, personalmente, considero que conocer la historia es fundamental para saber quiénes somos, por qué tenemos ese sentimiento constante y también hacia dónde vamos. Hemos hablado del mal que pierda, hemos hablado del arte, hemos hablado de los momentos álgidos, de los momentos duros y todo siempre en una línea continuista de resiliencia y de conocimiento. Un futuro prometedor, un futuro exigente, un futuro hacia una línea a la que cualquier bético quiera unirse, porque el Betis trasciende al beticismo y es universal, solo se entiende desde la fiabilidad de la historia. Conocernos para superarnos, porque lo mejor siempre está por venir.